Hola, mi nombre es Fabián Cohen, estudiante de octavo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Iberoamericana León y actualmente curso mi servicio social 1 y en este video hablaremos sobre el tema del derecho a la educación en México y cómo mi institución receptora, la Fundación León AC, atiende este problema. Primero, ¿qué es la Fundación León AC? La Fundación León AC es una institución filantrópica que contribuye a la creación de una sociedad leonesa más justa y participativa, mediante la implementación de proyectos orientados a impulsar el desarrollo humano y social en sectores de población de mayor vulnerabilidad. Fundada en 1999 por iniciativa de un grupo de empresarios leoneses, quienes preocupados por el crecimiento acelerado de la ciudad y conscientes de las problemáticas que se generaban en los grupos más vulnerables, decidieron impulsar una propuesta de desarrollo a estas necesidades en León, Guanajuato. La función principal de la Fundación es promover, apoyar, coordinar, desarrollar y operar proyectos que beneficien a la comunidad, brindar herramientas para lograr en las personas superación personal y laboral mediante talleres, capacitación para el trabajo, deporte, cultura y recreación, con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida y cohesión social. El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para miles de niños en México. A lo largo de la historia, la educación en México ha tenido numerosos sucesos importantes, desde el México prehispánico, la colonia y post-independencia, en donde en 1867, bajo la presidencia de Benito Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se establecía la educación primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Se proponía la unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. También contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destaca la creación de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual habría de dar una base homogénea a la educación profesional. Sin embargo, aún con todo esto y las numerosas modificaciones de los gobiernos a lo largo de estos años, siguen existiendo problemas en la educación en México, de los cuales hablaremos de los 4 principales. 1. Cobertura de la educación. Uno de los principales problemas del sistema educativo mexicano es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho humano fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. 2. Calidad educativa. Otro problema que merma la calidad educativa es la falta de preparación de los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas de desempeño docente, sigue existiendo cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica. Es importante garantizar que los contenidos que están recibiendo los ciudadanos cuenten con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y pertinencia. La calidad de dichos contenidos podría disminuir las posibilidades de los estudiantes para continuar preparándose y repercutir en la continuidad de su desarrollo económico y social como población mexicana. 3. Problemas de gestión dentro del sistema educativo. La falta de compromiso con el sistema educativo e incluso la misma falta de preparación en materia de educación de los servidores públicos y directivos recaen en una gestión muy por debajo del mínimo deseable. Algunos de los problemas son mal manejo de capital humano y mala logística administrativa, que finalmente concluyen en una baja calidad educativa, desencadenada por las situaciones antes mencionadas, entre otras. 4. Falta de recursos e inversión en infraestructura para la educación. Las escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, tienen muy pocos recursos económicos para su mantenimiento y optimización, dejando de lado necesidades básicas como baños funcionales y electricidad en las aulas, necesidades educativas como el acceso a equipos de cómputo e instalaciones elementales para la inclusión de alumnos con discapacidades. La falta de infraestructura, su constante deterioro y la distribución desigual de los recursos reproducen los problemas educativos y, en consecuencia, un entorno de pobreza y desigualdad. Ahora, ¿cómo la Fundación León atiende este problema de educación? El Centro de Desarrollo San Juan de Abajo, que es donde actualmente hago mi servicio social, se encuentra ubicado en una de las colonias irregulares del municipio de León, localizada al sur de la ciudad entre la Maxipista y la vía del tren. Esta comunidad carece de la mayoría de los servicios básicos como drenaje, agua potable, centro de salud, pavimentación y escuelas. La Fundación León
tiene distintas áreas de atención, como lo son educación, fomento a la salud, arte y cultura, deporte y recreación, capacitación para el trabajo y despacho jurídico. El área de educación tiene como objetivo coordinar las actividades que tienen que ver con la adquisición de habilidades y conocimientos de educación formal, despertar vocación y sembrar intereses y aspiraciones, por medio de actividades como la son regularización, club de tareas, lectoescritura, computación, estimulación temprana, prepa abierta, robótica, cuentacuentos e INAEVA, dado como resultado el mejoramiento de conductas, comunicación asertiva y formación de grupos haciendo comunidad en busca de un mismo objetivo, que es mejorar su calidad de vida. Por último, mi experiencia haciendo mi servicio social en la Fundación León AC considero que ha sido importante, ya que el estar en una institución como en la Fundación León te hace ser consciente de la realidad que vive nuestra sociedad en general y que no todos contamos con los mismos beneficios. En mi caso me toca apoyar dentro de la fundación en la parte administrativa, ya que yo me encargo de mantener actualizada la base de datos de la gente que se inscribe a la fundación para recibir el apoyo en cualquiera de las áreas. El tema que nosotros vamos a exponer es el derecho a la educación en México. Bueno, para empezar, como parte del servicio... No, no. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el derecho a la educación en México. Para empezar, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y como parte del servicio social he impartido clases a estudiantes de la Escuela Chantic en la ciudad de Chiapas. Y con respecto al derecho de la educación en México, sabemos que un gran porcentaje de niños en el país no tiene acceso a y debido a esto surgen problemáticas como las que vemos al impartir en clases a los niños en esta institución. Como actividades a realizar, principalmente impartimos clases a los niños sobre derechos, computación, lectura creativa y equidad de género. Al tocar estos temas, yo me he encontrado con algunos retos. Por ejemplo, los niños no siempre están al tanto de la gravedad que supone el que un niño no tenga acceso a todos sus derechos, y esto incluye el conocimiento de las autoridades y las organizaciones que los pueden ayudar en caso de necesitarlas. Otro reto a veces es lograr que un niño se abra sobre sus sentimientos o sus experiencias para poder identificar los factores que no los están haciendo sentir bien. Por eso siempre trato de pues, usar dinámicas entretenidas para que ellos puedan expresarse de una forma en la que tengan confianza. Un ejemplo fue un dibujo que le pedí a Benito, un alumno de la institución, en donde dibujara pues un recuerdo que tenga sobre una situación donde sienta que otra persona lo hizo sentir mal. Él me dibujó su experiencia y la detalló, y después yo le expliqué los derechos que no se estaban validando en esa situación. Los aprendizajes que he tenido mayormente sobre estas sesiones son sobre la falta de conocimiento que a veces nosotros, dentro de la burbuja en la que nos encerramos, sobre la situación en que viven las personas en las comunidades, no nos damos cuenta, sobre todo los niños, y en lo común que es que estos no disfruten de todos sus derechos por la situación en la que viven, y pues los problemas que desencadena que no tengan acceso a una educación digna, algunos de ellos, y la importancia de estas iniciativas en la que los alumnos, como nosotros, podemos ayudar a otras personas sin importar la distancia. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Barajas Retana, soy estudiante de arquitectura y yo apoyé al proyecto de Casa Primavera AC, el cual es una organización, es una casa que alberga alrededor de entre 17 y 20 mujeres, unas cuantas de tercera edad, otras de media edad, las cuales tienen una discapacidad, ya sea física, mental, motriz, y a lo largo de estos meses que he estando con ellos, en cuanto al tema abordado que es la educación, me he dado cuenta que no importa la edad que tengas, creo que nunca se deja de aprender, y creo que estas personas viven dentro de la casa
y es como su escuela. Por medio de las madres, hermanas que están ahí, o maestras, psicólogas, algunas, se hacen actividades. Yo implementé actividades de pintura y creo que son personas con mucha actividad, son personas con mucha energía, son personas que a pesar de la edad no tienen límites y no dejan de querer hacer cosas. Y es como con los niños, que es como volver a comenzar a explicar las cosas nuevamente, como empezar desde cero. Y es el problema que se está dando actualmente en México, que muchas veces los profesores, o en áreas donde no existe un programa para la educación, muchas veces suele ser confuso el programa o el propósito que se quiera alcanzar con el alumno. En este caso, nosotros estamos enfocados en el arte. En mi caso, fue una clase de pintura. Son clases de pintura, por lo general. Y los proyectos son más que nada para que aprendan técnicas de pintura, o con crayones, o con gises. Y a lo largo de esta aventura, por así llamarlo, porque yo la verdad no estoy acostumbrado a enseñar gente, ha sido bastante retador, porque te das cuenta que hay muchas formas de ver las cosas, hay muchas habilidades escondidas, hay otras que tal vez falten agilizarlas más, y hay personas que no quieren trabajar. Y bueno, creo que a fin de cuentas, con la experiencia personal que he tenido de esta experiencia de servicio social en cuanto a lo que es la educación en México, puedo darme cuenta que hay mucho todavía por hacer en cuanto al arte y educación como tal. Pues no se implementan programas de educación rigurosos en esta Casa Primavera. Es meramente tener a las personas, a las chicas en este caso, tenerlas activadas haciendo alguna, vaya la redundancia, alguna actividad. Y lo que promovemos es más que nada el arte, y el arte forma parte de la educación igual. Entonces ha sido el reto que yo personalmente he encontrado en este programa de servicio social, lo cual me ha servido mucho tanto para mí como para yo implementarlo en otras personas. Gracias. Nosotros somos el equipo 2 y nos tocó hablar del derecho de la educación en México. Y bueno, como sabemos, el derecho a la educación en México está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerándose uno de los derechos humanos fundamentales. Y este derecho establece que toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad, obligatoria, gratuita, laica, integral, e inclusiva en todos los niveles de enseñanza. La educación en México es responsabilidad del Estado y se divide en 3 niveles: la educación básica, la media superior y la superior. La educación básica comprende la educación preescolar, primaria y secundaria, mientras que la media superior se refiere a la educación preparatoria o bachillerato. La educación superior comprende las licenciaturas y posgrados. A pesar de la educación, que es un derecho garantizado por la Constitución, la realidad educativa de México presenta algunos desafíos. El acceso de la educación no es igualitario, ya que existen varios problemas en el país con mayor rezago educativo que otras vertientes, especialmente en zonas rurales marginadas, y además la calidad de la educación no es uniforme en todo el país y hay una brecha significante entre todos los niveles educativos. Entre estas políticas se incluyen programas para mejorar la infraestructura escolar, programas de becas para estudiantes de bajos recursos y programas de formación y capacitación para maestros. En resumen, el derecho en la educación de México es un derecho humano fundamental que está protegido por la Constitución. La siguiente. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución mexicana y por diversos tratados internacionales. A pesar de esto, en México todavía hay importantes desafíos para garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Uno de los principales desafíos es la desigualdad en el acceso a la educación. Existen diferencias significativas entre las zonas urbanas y rurales, así como entre... Ay, Perdón. no te preocupes, así como entre distintos grupos socioeconómicos. Además, la calidad de la educación es muy variable
con muchos estudiantes que no logran adquirir las habilidades necesarias para desarrollarse plenamente en la vida adulta. Otro desafío importante es la falta de recursos para la educación. Si bien México ha aumentado significativamente el gasto en la educación en los últimos años, todavía es insuficiente para atender las necesidades de todos los estudiantes. Además, hay problemas de corrupción y mala gestión que limitan la eficacia de los recursos invertidos. Pero a mí Sí. se necesita actuar con urgencia. Seguir como hasta ahora no será suficiente para borrar las secuelas de la pandemia ni para acelerar los avances en la medida que exigen las aspiraciones del ODS 4. El Grupo Banco Mundial incita a los gobiernos a implementar programas de recuperación de aprendizaje que sean enérgicos y ambiciosos. Para los niños vuelvan a la escuela, se recobre el aprendizaje perdido y se aceleran los avances. Para esto, los sistemas educativos deberán ser más equitativos, resilientes y de mejor calidad. ¿Cuál es la importancia de la educación? La educación es el derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Es la llave que habilita el acceso a oportunidades y más que eso, nos da conocimiento y genera una cohesión entre el individuo y el mundo real. El día a día y el no tener acceso a ese mundo puede alterar significativamente la vida de dicho individuo, ya que es una herramienta que a todos nos va a servir para toda la vida. Dice que en conclusión el derecho educativo en México sigue siendo un desafío importante. Es necesario seguir trabajando para garantizar el acceso equitativo a la educación de calidad para todos los ciudadanos, sin importar su origen socioeconómico o geográfico. Para lograr esto es necesario abordar los problemas de desigualdad, falta de recursos y mala gestión en el sistema educativo. Muchas gracias. Ay, permítanme.